Esta noche ya le hemos cantado al Señor, amén. Yo creo que el Señor ha escuchado nuestra alabanza en esta noche. Ahora nos toca a nosotros oír la palabra. Vamos a tomar un texto bíblico en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Jueces, capítulo 16, verso 20. Dice la palabra del Señor: y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Hagamos oración, hermanos. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre en esta noche para darte gracias por la bendición de estar aquí ante tu presencia. Y ahora nos disponemos a recibir esta palabra santa, Señor. Yo te ruego que me use para predicar este sermón en esta noche con humildad, Señor, para la gloria de tu nombre. Que podamos ser edificados a través de esta palabra. Que la palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas y nos forme, nos edifique, nos consuele, nos exhorte para la honra, para la gloria de tu santo nombre. Amén, amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermanos, tengan la bondad. Y vamos a meditar pues en la palabra de Dios. El apóstol San Pablo dijo en Romanos 1:16 que no se avergonzaba del Evangelio. Y explica por qué. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. O sea que el Evangelio es poder De Dios. y el poder sirve para muchas cosas. Y precisamente lo que sucede con el Evangelio en la vida de las personas es que Dios a través del Evangelio transfiere un poder que es el que le permite al ser humano vivir en un mundo de pecado, pero alejado del pecado. Amén, amén. Es un poder. No es fácil para una persona en su estado natural, yo diría que es imposible para una persona en su estado natural rechazar las ofertas del mundo, el pecado. Por eso la Biblia dice que el Evangelio no es para cobardes, sino para valientes. Amén. Porque no es fácil rechazar tantas cosas que hay en el mundo y vivir contentos. Cuando el nivel espiritual está bajo, la persona lucha con las cosas del mundo y logra vencer algunas cosas, pero no vive contento. Pero cuando el nivel espiritual está más alto, la persona triunfa sobre las fuerzas del mal, sobre las tinieblas, y disfruta eso. Se vive gozoso. O sea, no anhela las cosas del mundo. Al contrario, aborrece lo del mundo y ama lo de Dios. Amén. Pero eso se logra por un poder que Dios transfiere a la persona. Amén. Porque a veces hay creyentes que andan luchando con eso, pensando y creyendo que son capacidades humanas. Y no. El hombre en su estado natural no es capaz. Amén, amén. Se necesita un poder. Aleluya. Amén. Que hay una tentación y que soy capaz de vencerla. Es porque hay un poder. Amén, amén. Es que hay un poder en la persona que lo hace victorioso sobre las fuerzas del mal. Entonces, por eso, hermanos, si hablamos en el sentido
en lo secular, hablar del poder es hablar de algo que digamos que en el mundo muchos quieren tener poder. Y hay personas que llegan al extremo de que son capaces de hasta de venderle el alma al diablo con tal de tener poder. Suena maluco. Pero hermanos, son muchas las personas que luchan por conseguir poder. Primero el poder económico. Pero como el corazón del hombre no se llena con nada, entonces cuando las personas logran alcanzar a tener el poder económico, ya no se conforman con el poder económico, sino que ahora quieren el poder político. Y en el mundo hay personas con poder económico y poder político impresionante. El poder económico, político y religioso. Y claro, las decisiones de una persona con poder revolucionan el mundo. Pero por encima de esos poderes de los que yo les estoy hablando, del poder económico, del poder político, del poder religioso, hay un poder mayor. Amén. Amén, amén. Ese es el poder de Dios. Amén. Que Pablo lo presenta como el Evangelio. Amén. El poder de Dios. En la vida, hermanos, nosotros podemos llegar a tener pérdidas muy grandes y que nos pueden llegar a afectar y a marcar, digámoslo así, para el diario vivir. Una persona que de su empleo dependen sus hijos, su esposa, su familia, tantas cosas, y un día pierde el empleo, eso es traumático. Perder el empleo para una persona, eso puede llevarlo casi al borde de la locura. Perder su patrimonio, 30, 40 años ahorrando para tener un patrimonio y un día amanece sin nada. Le perdió todo, es una pérdida enorme. La pérdida de un ser querido. Hay personas que pasan los meses y los años y no son capaces de superar que alguien partió a la eternidad, que ya definitivamente no lo va a volver a ver aquí en la tierra. Y son pérdidas que afectan demasiado a las personas. Gloria al nombre del Señor. Pero así como esas otras que pudiéramos mencionar, pero yo sí creo, hermanos, que la pérdida más grande que puede llegar a sufrir un ser humano es que haya tenido el poder de Dios en su vida y lo pierda. Amén. Amén. Porque vea, hermanos, una persona con Cristo en su vida puede que sufra, pero sufre con esperanza. ¿Cierto? Sufre, pero sufre con esperanza. Pero una persona sin Dios sufre sin esperanza. Sin esperanza. Entonces, miren, hermanos, que Dios nos haya escogido a nosotros para ser sus hijos es el honor más grande que nos haya podido pasar en la vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Que Dios nos haya escogido para ser sus hijos. Esa es una honra muy grande. Perder esa honra, perder esa posición, es la pérdida más grande. Amén. La Biblia menciona a un personaje, a un hombre importante de la Biblia, y es a saber el rey David. El rey David era un hombre con su corazón conforme al corazón de Dios, un hombre al que Dios mismo escogió, un hombre al que Dios mismo llamó, un hombre que fue despreciado por el mismo profeta. No se imaginó el profeta cuando fue a ungir al rey que fuera a ser ese muchacho. Él se imaginaba a los otros más presentados, el más grande, el más bonito, el más
con mejor presentación. Yo creo que estoy delante del ungido, pensó el profeta, pero Dios le dijo, nada, ese no es. No fue bien visto ni por el profeta ni por el papá, que ni siquiera lo invitó a la reunión que había para elegir al rey. Pero hermanos, Dios lo escogió. El profeta, Dios por ninguna parte le aprobaba a ninguno de los que estaban. Dijo, estos son todos sus hijos. Dijo, por ahí hay otro que es el que cuida las ovejas. Dijo, mándelo traer, porque no nos sentamos hasta que no sea ungido el escogido, el elegido. Y trajeron y mandaron llamar, y llegó David. Y cuando llegó David a la reunión, el Espíritu le dijo al profeta, ese es. Únjalo, porque ese es. O sea, un personaje, un muchacho escogido por Dios. Y Dios lo usó poderosamente. Ustedes conocen la historia. Lo usó contra el gigante Goliat. Derrotó al enemigo del pueblo de Dios. Un hombre usado poderosamente por Dios. Pero que un día, en un descuido, un día que se despabiló un poco, que se descuidó un poco con su compromiso, con su relación con Dios, entonces lo cogió el enemigo y lo llevó al fracaso y perdió su comunión con Dios. Y entonces, mire hermanos, para no especular sobre el tema, vamos a la Biblia. Entonces lo encontramos en una actitud humillada ante la presencia de Dios en el Salmo número 103. El Salmo 51 es. El Salmo 51. Y lo vemos aquí suplicando y diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Y el verso 12 dice, vuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. Es decir, hay una súplica rogando y suplicando y pidiendo por algo que se le había perdido. El gozo de la salvación, la comunión con Dios, la seguridad de estar en las manos de Dios. Porque cuando uno está asegurado en las manos de Dios, hay un poder que lo protege, hermano. Cuando usted está metida o metido en las manos de Dios, hermano, ahí no hay diablo, ahí no hay demonio que valga. Amén. Gloria a Dios. Porque uno metido en las manos de Dios, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este hombre entendió la importancia de la comunión con Dios y suplicaba y le decía, devuélvame el gozo de la salvación, no me apartes de ti, no me eches de delante de ti. Es importante que nosotros valoremos la posición en la que Dios nos ha puesto. Amén. Y esto no es una palabra rebuscada ni es un asunto psicológico. Esto es una verdad. Amén. La posición en la que Dios nos ha puesto es una posición
privilegiado. Privilegiado. Ese poder, hermanos, que Dios nos da para vivir en un mundo tan cargado de tinieblas, de pecado y de maldad, y poder vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Ese poder, hermanos, no se puede conseguir con fuerza bruta. No se puede. Porque hay gente que consigue poder, hablando de lo mundano, de lo secular, hay gente que consigue poder a la fuerza. Ustedes saben que hay regiones donde hay personas, hay grupos que mandan y tienen el poder, pero a la fuerza. A la fuerza. Pero este poder del que les estoy hablando en esta noche, del que les estoy predicando, es un poder que no se puede conseguir así, con fuerza bruta. No se puede conseguir con influencias, tampoco se puede comprar con dinero. Estoy hablándoles del poder de Dios. Aleluya. Un poder que no es humano. Un poder, hermanos, que es directamente delegado por Dios. Es decir, es un poder que opera a través de los hombres, pero no es de los hombres. Gloria a Dios. Es un poder que opera a través de los hombres, pero no es de los hombres. Si usted le habla a una persona y esa persona entiende el Evangelio y se arrepiente, eso no es que usted sea tan capaz. Es algo que operó a través de usted, pero eso no es suyo. Ese es un poder que no es de nosotros. Si usted ora por un enfermo y se sana, gloria a Dios. A veces queremos llevarnos la honra a nosotros, pero no. Es que busquen al hermano, porque es el que tiene don de sanidad. Si lo tiene, gloria a Dios, pero eso no es de él. Aquí ninguno es milagrero, ni el pastor, ni nadie. Aquí hay un poder que opera desde el cielo mismo, hermano. Aleluya. Un poder delegado por Dios. La Biblia dice que cuando los apóstoles iban predicando el Evangelio, no recuerdo bien si fue en Samaria, cuando Felipe fue a llevar a predicar el Evangelio, dice la palabra del Señor que iban ellos llevando el Evangelio, pero como lo dijo Pablo, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Es decir, que ellos predicaban el Evangelio, pero habían unas obras y habían unos milagros que los acompañaban. Se sanaban los enfermos, los brujos se convertían, pasaban cosas extraordinarias. Y entre las cosas que sucedieron por allá en el capítulo 8, dice que cuando fueron a Samaria, habían algunos que se habían bautizado, pero no conocían bien la doctrina, no sabían sobre el tema del Espíritu Santo. Y dice que cuando llegó Felipe y les anunció el Evangelio, entonces les explicó más exactamente y se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y entonces dice la Biblia que los apóstoles imponían las manos sobre ellos y ellos recibían el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Y dice que un mago que se llamaba Simón, que la gente lo tenía por un grande, dice la Biblia, que desde el más pequeño hasta el más grande pensaban que lo que él hacía era el gran poder de Dios. La gente pensaba que lo que hacía ese mago era el gran poder de Dios. Pero cuando llegaron los apóstoles a predicar el Evangelio, ese mago también vio lo que pasaba y ese mago se convirtió al Evangelio. Amén. Se arrepintió. Gloria a Dios.
Y ya no hacía más magia, sino que andaba predicando con los apóstoles. Y cuando ese mago vio que los apóstoles ponían las manos en los hermanos y oraban por ellos y ellos hablaban en lengua y recibían el Espíritu Santo, el mago no se había convertido bien al Señor. Y entonces fue donde uno de los apóstoles le dijo: oiga, ¿por cuánto me vende el truco? 8:18 de los Hechos. ¿Por cuánto quiere que le dé para que usted me dé ese poder, para yo poner las manos también sobre la gente y que reciba el Espíritu Santo? Y dice la Biblia que el apóstol le respondió y le dijo: tu dinero perezca contigo. Hay una versión que dice que tu dinero se condene con usted mismo también. Porque anda pensando que el don de Dios se compra con dinero. Y hermanos, el poder de Dios no se compra con dinero. Amén. Gloria a Dios. Con dinero compramos la propiedad para la iglesia, la batería, el piano, compramos las sillas, el micrófono, el equipo de sonido. Pero el don de Dios no se compra con dinero. El don de Dios, el poder de Dios se recibe, hermanos, viviendo en obediencia a la palabra. El poder de Dios se recibe, hermanos, buscando sinceramente la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que esa fue una de las señales que Moisés dijo: Señor, y cuando vayan del faraón, ¿qué pruebas tengo de que usted va conmigo? Y al Señor le dijo: es que usted va con el poder, con el poder delegado de parte de Dios. Y ¿qué tiene en la mano? Una vara, póngala en el suelo, y echó la vara al suelo y se convirtió en culebra. Cójala por la cola y la cogió otra vez y se volvió la vara. Y cuando fue ante Faraón, ustedes conocen la historia. ¿Y quién me garantiza que usted viene de parte de Jehová de los ejércitos? Y cogió la vara a Aarón y la puso y se volvió culebra. Dijo: pues eso no es prueba. Yo también puedo hacer lo mismo. Y llamó los magos, los brujos que tenía, y echaron las varas y también se volvieron culebras. Pero hubo una diferencia. Es que se enfrentaron las culebras, las serpientes. Y dice que esa serpiente que se convirtió de la vara de Aarón devoró a las otras. Porque, hermanos, el poder de Dios es un poder que está por encima de todos los poderes. Gloria al nombre de Jesús. Allá en el tiempo antiguo, ¿quiénes fueron los filisteos? Cuando capturaron el arca, cuando la llevaron al altar donde tenían al dios Dagón, ellos pensaron que el poder del Dios de los israelitas con el poder del Dios Dagón se convertiría en un solo poder, y querían unir y hacer ellos manipular el poder. Pero cuando encerraron el arca ya en el cuarto donde tenían al dios Dagón, dice la Biblia que al otro día amaneció el otro en el piso. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo volvieron a meter y al otro día amaneció el mero tronco, sin manos. Porque hay poderes, hermanos, sobre la tierra. Hay poderes de las tinieblas, hay poderes de maldad, hay poderes de satanismo, de brujería, hay poderes de hechicería, hay poderes de tantas cosas sobre el mundo. Pero por encima de esos poderes hay otro poder. Ese es el poder de Dios. Hermanos, el Dios que usted y yo adoramos tiene el poder más grande que existe sobre el universo. Alabanzas al Señor. Y por eso nosotros debemos de valorar ese poder. A su nombre la gloria. Pedro con Juan subían a la hora de la oración. Hechos capítulo 3. Y ustedes recuerdan el milagro que sucedió en la puerta del templo. El cojo fue sano. Pero, hermanos, eso no fue el poder de Juan, ni de los apóstoles, ni de Pedro.
Eso no fue el poder de los hombres, ese fue el poder de Dios que obró en ese lugar y que sucedió un milagro, pero el poder de Dios transferido o delegado en los hombres de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Pudiéramos mencionar muchos ejemplos en la Biblia. Estudiando este tema y pensando sobre esto, me acordé del reinado de Usías. Usías comenzó a reinar y comenzó a hacerlo bien, y fue en su principio uno de los mejores reinados, de los mejores reyes. Y él comenzó a corregir problemas que habían, hablando en lo relacionado con la comunión con Dios. Y dice la Biblia que Usías tuvo batallas contra el enemigo y Dios lo respaldó, preparó ejércitos y Dios lo respaldó, consiguió armas para fortalecer al pueblo y Dios lo respaldó, le dio inteligencia para crear cosas. Dice que llevó ingenieros que hicieron máquinas que lanzaban piedras y que los ponían sobre las terrazas. Y bueno, esos primeros 15 versículos eso está en Crónicas, en Segunda de Crónicas. Dice la Biblia que en el capítulo 26 dice que esos primeros 15 versículos habla de cómo Dios prosperó a Usías y lo hizo un hombre poderoso, lo hizo un hombre grande que apoyaba la agricultura, que hizo tantas cosas con el pueblo. Pero dice la Biblia que todo esto lo consiguió porque Jehová estaba con él. Pero ya a partir del versículo 16 muestra la Biblia cómo Usías, cuando ya se engrandeció, dice la Biblia, cuando fue grande, pensó que era él, que eran sus capacidades, dejó de depender de Dios, dejó de darle la honra y la gloria a Dios, y entonces se tomó el poder y entonces quiso hacer lo que le provocaba, se puso a intervenir en lo que no le correspondía, lo que le tocaba hacer a los sacerdotes comenzó a hacerlo él, y entonces vino la desgracia para él porque perdió el poder que tenía. Terminó siendo un leproso, terminó separando el pueblo, terminó mal. Porque hermanos, cuando no valoramos este enorme privilegio que Dios nos ha dado, terminamos mal. Por eso a veces Dios no nos da más a nosotros. Amén. Amén, amén. Por eso, porque no nos va bien administrando o ministrando los dones, los ministerios, las capacidades que Dios nos da. Nos enseñoreamos, nos agrandamos, nos crecemos, nos hinchamos, porque Dios nos usa. Y no reconocemos que nada de esas cosas es nuestra. Hay que reconocer, hermanos, que todo lo bueno que pasa en esta iglesia es porque Dios es grande y poderoso. Amén. Pero a veces llegamos a pensar que somos indispensables. Amén. Y si yo me voy de esta iglesia ya no va a funcionar lo mismo. Amén. Y si yo no estoy, entonces esto no va a estar bueno. Y si yo no dirijo, esto no sé. Hermano, y a veces pensamos que somos nosotros. Aquí no somos nosotros. Aquí hay un poder que sostiene la iglesia. Ese no es el poder del pastor ni de los diáconos. Ese es el poder de Dios. A su nombre, gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Comenzamos hablando de Sansón. Y quiero concluir tomando el texto, porque Sansón es la mejor representación de alguien que ha perdido el poder. Sansón fue escogido desde el vientre. Sansón nació por milagro de Dios, porque nació de una señora estéril. Sansón venía de unos padres que no eran del pueblo,
Su padre no era... Es decir, que la vida de Sansón fue un milagro, pero fue escogido por Dios. Y ese es el privilegio más grande que Dios le puede dar a un ser humano, escogerlo. Se comenzó a conocer de su poder. Lo más relevante que primero que aparece es el encuentro con un león. Dice que se enfrentó al león y lo mató. Eso se quedó como en secreto, pero eso tiene una aplicación para aplicarlo a la vida espiritual y al tiempo presente. Y es que siempre nosotros en el camino a los que Dios nos ha escogido, siempre nos saldrán enemigos. Siempre habrá alguien que quiere devorarnos, que quiere acabarnos, que quiere desaparecernos. Ese león representa un enemigo, aunque el león en el Nuevo Testamento de alguna manera representa a Dios cuando dice que es el león de la tribu de Judá, pero allá representa a un enemigo que está tratando de destruir a un escogido de Dios. A un escogido de Dios. Pero vemos cómo Sansón se enfrenta al león y lo destruye, lo mata.